Hoyos existió de verdad. Yo comprendo que parece un príncipe azul de novela anarquista, pero es que existió de verdad. O sea, el Marqués de... Yo escribí esta novela, metí al Marqués de Hoyos en esta novela, porque yo tengo un amigo escritor español, homosexual, queridísimo, amigo mío, buenísimo, que él me dijo, tienes que meter a Antonio de Hoyos y Viniente en una novela, porque yo no escribo novelas como las tuyas, pero tú le tienes que meter, porque no hay derecho a que quede en la literatura como lo pintó Juan Manuel de Prada. Entonces, como no hay derecho, tú tienes que hacer algo con Hoyos, ¿no? Antonio de Hoyos y Viniente era un aristócrata genuino, era grande de España. Grande de España son como los más exclusivos de los aristócratas españoles, o sea que eso sí que es la creme de la creme. Era un hombre súper exquisito, que se educó en Francia, se convirtió en un escritor de novela decadente, tan de moda en aquella época, ¿no? Escribió unas novelitas como muy... En España decimos verdes, ¿no? Como unas novelitas atrevidas, entonces donde los personajes fumaban opio y estaban desencantados de todo, y había mucho sexo en todas las direcciones. Y en el año 31 este hombre, que no había hecho nada extraordinario hasta entonces, digamos que había sido como la oveja negra aceptable de su familia, porque esto de escribir novelas de estas, bueno, pues no dejaba de ser una cosa que la familia podía aceptar. Pues este hombre en el año 31 miró a su alrededor y decidió que su vida no tenía sentido y que merecía la pena unirse a la corriente que buscaba la emancipación de la humanidad, poco más o menos así lo habría dicho él, con el lenguaje de aquella época, ¿no? Entonces, Hoyos, cuando irrumpe en la novela, Manolita le va a entrar con un mono de fantasía, porque un íntimo amigo de Hoyos, Pepito Zamora, era el mejor escenógrafo de Europa en aquella época y le diseñaba los monos. Entonces él iba con un mono obrero que era como el uniforme del miliciano, pero de elegante, como de alta costura, ¿no? Manolita le vio entrar en la tienda y le llama mucho la atención el aspecto de este hombre, pero dice, y es mi forma de describirlo, ¿no? Que le pareció dos veces real. Primero como señor y luego como anarquista. Y esa fue la verdad, o sea, Antonio de Hoyos abrazó la causa del anarquismo, se quedó en Madrid. Cuando estalló la guerra, viviendo en un palacio inmenso, en la calle Marqués de Riscal, él veía todos los días familias de refugiados, porque cuando los ejércitos franquistas empezaron a apretar desde el sur y desde Extremadura, todos los refugiados confluían en Madrid, entonces llegaban a Madrid con lo que tenían, ¿no? Pues un colchón, dos maletas, algunos con una cabra, y dormían en los portales y dormían en el metro, y entonces él, que fue tremendamente coherente, decía, bueno, yo tengo una casa muy grande, entonces se fue llenando el palacio de refugiados, y hay fotos del palacio del Marqués de Hoyos tal y como se encuentran en la novela, o sea, la forma de dividir aquel espacio y de hacer habitáculos era poner cuerdas de tender y sábanas con pinceles, para subdividir el espacio en habitáculos para familias. A mí me emocionó muchísimo la historia de Hoyos, me pareció una historia tremendamente luminosa en medio del horror de la oscuridad de la guerra, ¿no? Pero lo que más me emociona es la muerte de Hoyos. Porque al fin y al cabo en España hubo mucha gente que jugó al revolucionario, ¿no? Y que luego se largó. Y que luego se fue al exilio. Y él lo habría tenido tan fácil, porque él no dejaba de ser un grande de España y no dejaba de ser miembro de una familia buenísima. Y alguien, algún primo, algún hermano, alguien le habría ayudado a irse, ¿no? Pero él fue coherente hasta el final. Y él dijo, yo correré la suerte de mis compañeros. Y lo metieron en la cárcel y en el año 41 se murió. A mí me conmueve mucho la figura de Hoyos, que es, digamos, como la cara de la luz de esta novela, ¿no? Y es un personaje real. Y la cara de las tinieblas de esta novela también es un personaje real. El supercomisario Conesa, Roberto Conesa Escudero, que, bueno, empezó su carrera como chivato, como soplón, vendiendo a los que tenía cerca, y en ese sentido, pues no se diferenció mucho de otros miles de gente que hizo lo mismo en España, porque la combinación entre el terror y el hambre es muy buena para reclutar soplones, ¿no? Y entonces, bueno, pues soplones hubo muchísimos. Ahora, alguien que empezara como un delator de la policía y se convirtiera en el superagente
en el policía más famoso de la dictadura, y que siendo el policía más famoso de la dictadura lograra ser el policía más famoso de los primeros años de la democracia, eso solo con esa. Entonces a mí me parece que con esa es un paradigma, me parecía que con esa era un paradigma de la transición. O sea, que una de las formas de